Qué gusto me da saludarles y darles la más cordial bienvenida al estudio de la lección de escuela sabática correspondientes lunes y martes 2 y 3 de febrero del corriente año 2026. Es muy habitual que los cristianos conversos pensemos y contrastemos la vida que llevamos antes de conocer a Cristo y la vida que tenemos ahora después de haberlo aceptado como nuestro Salvador personal. En Filipenses capítulo 3, el apóstol San Pablo da testimonio de cómo era su vida religiosa antes de haberse encontrado con nuestro Señor Jesucristo. Y en Filipenses, en el capítulo 3, versículo del 4 a 6, leemos: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo establece un contraste implícito entre los creyentes de origen judío que difundían falsas doctrinas y los creyentes incircuncisos que confiaban plenamente en Cristo para su salvación y no ponían su confianza meramente en obras humanas para su salvación, como era la circuncisión. El apóstol San Pablo no solamente estaba circuncidado, sino que había sido circuncidado al 8º día. En otras palabras, él era judío de nacimiento y pertenecía al pueblo del pacto. Además, pertenecía a la tribu de Benjamín, donde estaban ubicadas algunas ciudades más importantes entre el pueblo judío. El apóstol Pablo no solamente hablaba su lengua natal hebreo, sino también había sido alumno de uno de los grandes catedráticos de su tiempo, como era Gamaliel, y estaba empapado acerca del conocimiento de la ley y de cómo había de ser aplicada en cada situación, al menos según la tradición judía. Cuando leemos Hechos capítulo 15 del 19 al 21, nos encontramos con el concilio de Jerusalén. Y en ese concilio se había determinado que no se inquietasen a los gentiles en cuanto a la circuncisión y a cuestiones de leyes ceremoniales judías. Sin embargo, ciertos maestros habían llegado a Filipos enseñando la necesidad de la circuncisión, según Filipenses capítulo 3 del verso 2 al 3. En la lección de ayer, a estos falsos maestros engañadores, el apóstol San Pablo les llamó mutiladores del cuerpo. Estos maestros hacían un retroceso en el tiempo. Pablo les recuerda lo perfecto que él fue cuando era como aquellos maestros. Y les dijo en primer lugar que él era circuncidado al 8º día, hijo de padres piadosos, hebreo de hebreos, benjaminita de pura cepa. En cuanto a la ley, el más estricto fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Irreprensible guardador de la ley. De todo esto el apóstol Pablo se gloriaba antes de conocer a Cristo. Ahora se daba cuenta que ni siquiera había comprendido la ley. Ahora entendía que la salvación solamente era por Cristo. Llegó a decir él que todas estas cosas las había tenido como pérdida, como basura, con el fin de ganar a Cristo. Igual que el apóstol San Pablo, nosotros tenemos una historia antes de haber llegado a Cristo. Teníamos un conocimiento vago de lo que era Dios. Teníamos un mínimo conocimiento acerca de las Escrituras. No sabíamos cómo relacionarnos profundamente con la persona de Jesucristo. Por eso la lección del martes 3 de febrero, titulada Lo importante, nos dice que todas aquellas cosas que antes nos enorgullecían, hoy al recordarlas sentimos vergüenza porque estábamos en completa ignorancia, defendiendo lo que es indefendible, creyendo en lo que no servía para nuestra propia salvación. Pablo utiliza el lenguaje de comercio, el lenguaje de pérdidas y ganancias. Dice él que todas las cosas que él estimaba
antes de conocer a Cristo como ganancia, ahora las estima como pérdida para ganar el conocimiento que es en Cristo Jesús. Por eso en Filipenses capítulo 3 y versículo 7 dice él: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. El apóstol San Pablo estaba colocando en una balanza su vida antes de conocer a Cristo y después de conocerlo a él. Y coloca en un platillo todo su conocimiento, su futuro glorioso y ventajoso como alumno de Gamaliel, sus magníficos dones fariseicos y todas las ganancias que había adquirido por el conocimiento de la ley. Ahora coloca en otro platillo el conocimiento que tiene después de haberse encontrado con Cristo camino a Damasco. Todas las ganancias se convierten en basura, porque nada puede igualar el amor de Cristo. ¿Qué podría ser más valioso? ¿Qué podría igualar? ¿Qué podría ser más valioso que la vida eterna en el cielo y en la nueva tierra? Sin embargo, los valores de este mundo ciegan a muchas personas frente a esta realidad. Existe una natural competencia en cuanto a las cosas que se consideran más importantes en este mundo y aquellas que en realidad se deben valorar como más importantes, que pertenecen al cielo, que son el carácter de nuestro Señor Jesucristo y la salvación de las almas. En la lección del martes encontramos nosotros la historia de aquel ciego de nacimiento que se encontró con Jesús e hizo el Señor un gran milagro en favor de él. Había nacido ciego, pero ya adultos se encontró con Cristo y su vida cambió totalmente al momento de que Jesús le devuelve la vista. Y el Señor Jesucristo, al conversar con los judíos, les dice que aunque ellos nacieron con su vista buena, realmente eran los verdaderos ciegos, porque hay una ceguera más profunda que la ceguera física, y es la ceguera espiritual. Por eso, la cartilla Escuela Sabática presenta una cita de la hermana White que dice lo siguiente: el que descendió del cielo puede hablar del cielo y presentar correctamente las cosas que constituyen la moneda del cielo, en las que ha estampado su imagen y su inscripción. Él conoce el peligro en que se hallan aquellos a quienes vino a levantar de la degradación y a exaltar a un lugar junto a sí en su trono. Señala el peligro que corren al prodigar su afecto a objetos inútiles y peligrosos. Trata de apartar la mente de lo terrenal hacia lo celestial, para que no desperdiciemos tiempo, talento y oportunidad en cosas que son totalmente vanidad. Que este cambio de paradigma de vida que hemos experimentado al encontrarnos y aceptar a Cristo como nuestro Salvador nos haga luminarias en este mundo, para que otras personas puedan ver que el Evangelio tiene poder para transformar la vida de aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Dios te bendiga.